¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Es un placer acompañarlos en esta tarde para hablar hoy de la niñez en Colombia, de cómo es ser niño en Colombia. Vamos a descubrir este panorama, vamos a profundizar en él. Ser niño en Colombia tiene mucho significado, tiene muchas aristas. Nuestros niños están sometidos a diferentes tipos de violencias, de maltratos. ¿Cómo está el panorama? Vamos a profundizar, por supuesto, en Bogotá. ¿Cómo están las cifras para el maltrato en Bogotá en cuanto a los niños? De eso vamos a hablar hoy en directo. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas. Vamos a escuchar sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios, algo que tengan que compartir con nosotros alrededor de nuestro tema Ser Niño en Colombia. Pueden hacerlo a partir de este momento, se pueden comunicar con nosotros al 457-8300. Aquí están los teléfonos 457-8300 y a la extensión 5225 y 5226. Haga parte de nuestra conversación, esa es la idea de nuestro programa, que usted pueda dejar acá sus preguntas en vivo y en directo. También pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Para ello está Claudia Martínez, nuestra hermosísima editora digital, que todos los días está lista para compartir todos sus comentarios, sus preguntas. Claudia, muy buenas tardes, bienvenida nuevamente a En Directo. Laura, ¿qué tal? Bienvenida a usted, feliz viernes para nuestras invitadas y nuestros televidentes. Pues como ya saben, este fin de semana se celebra el Día del Niño y queremos saber cuál es el panorama para usted, qué es ser niño en Colombia, así que los voy a estar esperando con sus comentarios, sus preguntas, ahí en la etiqueta En Directo Capital. Recuerden, estamos en Facebook Live y en Periscope para que me manden todas sus opiniones. El Día del Niño en Bogotá y en Colombia siempre se celebra el último fin de semana de cada abril. Es por ello que quisimos profundizar en este tema hoy, en este viernes. Y para ello, pues contamos con dos expertas, dos invitadas. Saludamos en primera instancia a Ruth Rosleani. Ella es psicóloga de la sociedad Afecto, que lucha y que trabaja en contra del maltrato infantil. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña Margarita Barraquer. Ella es la presidenta ejecutiva de la ONG Plan en Colombia, organización que promueve los derechos de los niños en Colombia y en todo el mundo. Margarita, presidenta ejecutiva, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a desglosar todo este tema, pero antes de empezar a dejar las preguntas que pues nosotros preparamos, por supuesto, para el desarrollo de este programa, queremos conocer primero las de nuestros televidentes en las calles de Bogotá. Antes de ello, pongámonos en contexto. Bueno, pues mañana se celebra el Día del Niño en Colombia y esta es una fecha muy especial para los más pequeños, pero que también pone en la agenda el panorama de los menores en nuestro país. Lamentablemente, hay que decir, la situación de miles de niños en Colombia no es nada buena. Según Medicina Legal, más de 154.000 han sido víctimas de violencia sexual durante los últimos 10 años. En cuanto a la alimentación, se estima que 10 de cada 100 niñas y 2 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica en Colombia. Actualmente en el país, más de 10 millones de niños se encuentran matriculados en instituciones públicas y privadas. A través de estos y otros datos, hoy vamos a analizar la situación de la niñez en Colombia, la educación, también si están siendo víctimas o no de diferentes condiciones de maltrato, violencia. Todos estos van a ser nuestros cuestionamientos a lo largo de este programa. Bueno, estamos en directo, comenzamos entonces el desarrollo de nuestro programa. Les decíamos, estamos con Ruth Rosleani y Margarita. Quisiera que en primera medida habláramos de los tipos de violencia y de maltrato a los cuales están sometidos nuestros niñas y niños. Ruth, empecemos por usted, por favor. Claro que sí. Bueno, tenemos diferentes tipos de maltrato. Está el físico, está el emocional, está el sexual y tenemos el de negligencia. El de negligencia. Bueno, ese no lo tenía yo apuntado aquí. No es muy dialogado o entendido, pero vamos a especificar un poco la temática, ¿no? Bueno, cuando hablamos del maltrato físico,
se refiere a que en casa manejan un nivel de agresividad, de violencia de los padres o del cuidador. Entonces se pasa a los golpes, al grito, a las malas palabras. Vamos a hablar Eso también en cuanto a la violencia física o maltrato físico. o maltrato físico. Luego seguimos con el maltrato emocional. Este también es donde agredimos a los niños de otra manera, que es si tú no haces tal cosa, entonces no te doy el juguete, o si tú no cumples tales funciones, te quitamos otras cosas. Por ejemplo, ahorita con la temática de las redes sociales, del internet, que es lo que más enfatiza ahorita esta parte de cómo manipular o mover esa situación emocional. Lo del maltrato sexual, esa es una temática pues un poquito más delicada todavía. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros, la mayoría de personas, no estamos entrenados para identificar y saber en qué momento nuestros niños están siendo posiblemente abusados sexualmente o abusados de otra manera. Entonces es una carencia que tenemos a nivel nacional o mundial de cómo podemos ayudarnos, de prepararnos, de buscar alternativas para poder así evitar. Claro, el propósito también de este programa es que nos proveamos de diferentes herramientas para identificar si mi hijo o mi hija está siendo víctima de algún tipo de estas violencias. Más adelante ya vamos a entrar a hablar como mucho más detenidamente de estos temas. Primero queríamos desglosarlos. Usted nos mencionaba la violencia física, la psicológica o emocional, la sexual, por supuesto, y hablaba de la negligencia como un tipo de violencia o de maltrato. Sí. La negligencia se refiere a que el padre o el cuidador que está a cargo de estos chiquitines no está cumpliendo con lo que es la higiene, el que debe estudiar, el que debe aprender ciertos hábitos, ciertas situaciones pues para la vida. Por ejemplo, que no llevarlo a estudiar. Si ese niño no está yendo a estudiar, quiere decir que está siendo víctima de negligencia, porque su papá no está haciendo valer ese derecho que tiene ese niño a la educación. Sí. ¿Sí? Bueno, Ruth Rosleani es psicóloga infantil, esa es su especialidad, pero Margarita Barraquer trabaja en la organización Plan en Colombia. Profundizamos en un estudio que realizó esta organización en cuanto al acoso escolar. Ruth, ustedes se fueron a preguntar en los colegios públicos, entrevistaron a 29,000 estudiantes en 6 departamentos y detectaron que de ese total, de ese gran conglomerado de estudiantes, el 77,5% ha sido víctima en algún momento de acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar? ¿De qué maneras y de qué formas se da en nuestro país? ¿Y cuáles son las consecuencias para nuestros niños y niñas? Pues mira, el acoso escolar se trata de una situación por la que atraviesan muchos niños y niñas en nuestro país, que tiene que ver con que, dada una característica o una condición particular del niño o de la niña, otros agentes del ámbito escolar se aprovechan de esa característica para abusar y acosar del menor. Hay miles de formas de acoso escolar. ¿Qué formas? Mira, por ejemplo, un niño o una niña que tenga una condición física especial puede ser acosado por sus compañeros por cuenta de esta condición. Si tenemos un niño que está en un poco de sobrepeso, por ejemplo, o si tenemos un niño en muchos casos en que no le gusta jugar el fútbol, sino que prefiere sentarse a leer, también puede ser víctima de acoso por parte de sus compañeros por esta condición. Pero no son únicamente los compañeros, pueden ser también incluso situaciones que se presentan desde los maestros y las maestras, en donde por una condición particular del niño o de la niña, ese maestro o esa maestra ejerce una presión diferente sobre ese niño o sobre esa niña que la que ejerce sobre los demás niños. Estaba puntualizando en la cifra, 77,5% de los niños de los colegios de Colombia han experimentado en algún momento de su infancia o adolescencia acoso escolar. Esta cifra es muy alta. Es muy alta, es una cifra que hace referencia a los niños y a las niñas en relación con los puntos de estudio que tuvo en cuenta la Fundación Plan. No es una cifra que podemos generalizar al total de los niños y niñas en el sistema educativo en Colombia, pero no importa.
No debería haber ni un solo niño ni una sola niña que fuera acosado en el marco del desarrollo escolar, y tenemos hoy evidencia de que por lo menos 77.000 en los escenarios en los cuales Plan tiene sus proyectos han manifestado que alguna vez se han sentido acosados por alguno de sus pares o por alguien en el ámbito escolar. Bueno, vamos a seguir profundizando sobre los tipos de violencia a los que son expuestos los niños y niñas en Colombia a propósito de la celebración del Día del Niño que se conmemora este fin de semana. Pero salimos a las calles para conocer qué dice la gente sobre nuestro tema de hoy, ser niño en Colombia. Veamos. Para mí, ser niño en Colombia es poder disfrutar momentos en los que no se repiten en la vida. Pienso que ser niño depende también de dónde está naciendo el niño, depende también del contexto donde nazca, de la región, porque siento que las regiones en diferentes partes del país tienen a los niños de diferente forma. Entonces pienso que también desde el contexto donde nazca el niño, en qué parte de Colombia puede nacer. Para mí, ser niño en Colombia lastimosamente es la privación de muchos servicios que deberían ser asequibles a todos los niños, como educación, recreación, garantías alimentarias, y no es lo mismo un niño aquí en una ciudad grande como un niño en un municipio o una región apartada del centro del país. Cada uno tiene unas distintas perspectivas y lastimosamente la mayoría de los niños no cuentan con la mayoría de derechos que deberían tener. Para mí, ser niño acá en Colombia es como un momento en el que uno tiene la oportunidad de hacer muchas cosas que lo hacen libre, ¿no? Por ejemplo, disfrutar del mejor momento de la vida. La verdad es que la niñez para mí es como un momento que nunca se va a volver a repetir y es el momento en el que tú tienes que aprovechar al máximo. Ahí están las opiniones de nuestros televidentes en las calles. Queremos que se comuniquen con nosotros. Están abiertas las líneas. Pueden hacerlo en este momento. También pueden dejar sus consultas, sus dudas o comentarios en nuestro Facebook. Ahí Claudia Martínez está muy pendiente de ellos. Bueno, Ruth, usted es psicóloga infantil. Queremos que por favor nos ayude con unos tips muy prácticos para que a los papás y a las mamás les sea mucho más fácil identificar si sus hijos están siendo víctimas de algún tipo de violencia en cualquier contexto, en la casa, en el colegio, en las calles. ¿A qué debemos ponerle atención? Bueno, en este caso vamos a trabajar desde la parte de abuso sexual. Hablemos entonces de la violencia sexual, perfecto. Bueno, primero debemos saber con quién estamos dejando a nuestros niños, con qué cuidador, o padre o madre. Segundo, debemos buscar sitios seguros, es decir, estar muy pendiente de los niños en el sentido de que ellos presentan manifestaciones de angustia, de dolor, de ansiedad, se vuelven depresivos, se aíslan. En el colegio su rendimiento académico es prácticamente bajo, son retraídos. En algunos casos, cuando son más chiquitines, no controlamos los esfínteres. También podemos sufrir de escenarios de pánico, de un momento Como ataques a otro. de pánico, Sí, sin ninguna entonces, razón aparente. Sí, entonces la mami se desespera porque dice, pero ¿qué pasa? Hay un punto clave en esto que es tener un control y un contacto, un acercamiento hacia los niños, como padres o cuidadores. Es decir, hay que acercarse al niño y preguntarle cómo te fue hoy, qué actividad hiciste hoy, quién se te acercó el día de hoy. Hay una parte fundamental también que es revisar ciertas cosas de los niños, ¿sí? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en este caso, sus partes íntimas, aparte de hacer preguntas, si ellos vemos esas actitudes, que vemos que el niño cambia, entonces a veces pues, los niños por miedo no comentan, no hablan, no dicen porque la mayor parte o son muy retraídos y les queda difícil expresar, hablar. Hay otros chiquitines que tienen la facilidad de contarle a la profesora, al profesor, a la abuelita o a la persona que esté cuidándolo. Entonces es cuando empiezan ciertas manifestaciones, de ahí ese grito de alarma. Bueno, usted está hablando puntualmente de la violencia sexual, de las alarmas en violencia sexual.
Margarita, ustedes en la organización Plan en Colombia realizaron un estudio, esto fue a nivel internacional, pero se centraron también en Bogotá y lograron identificar cuáles son los mayores riesgos que tienen las niñas en la capital del país. ¿Está ahí la violencia sexual? Así es, por supuesto, este es un estudio que se realizó en 22 ciudades a nivel mundial para establecer qué tan seguras están las niñas en la ciudad y cuáles son los principales riesgos de seguridad para las niñas en la ciudad. Y se encontró que el riesgo de violencia sexual es el segundo principal riesgo que los expertos evidencian que tienen las niñas en la ciudad. Es decir, que la mayor parte de las niñas en la ciudad tienen el riesgo de ser abusadas sexualmente, es decir, es una ciudad que no ofrece unas condiciones de seguridad en esa materia. ¿Y el primero entonces cuál sería? El primero es acoso. El primer riesgo que identifican los expertos en la ciudad de Bogotá es acoso. ¿Pero acoso en qué sentido? Acoso en el sentido de cuando la niña está accediendo al espacio público, cómo las demás personas que están en el espacio público se relacionan con ellas. Y entonces, no solamente las niñas, sino también las adolescentes, las jóvenes y las mujeres jóvenes. ¿Este acoso, perdóneme, Margarita, se relaciona con el acoso sexual? Se relaciona con el coqueteo, con las malas palabras, con no permitir que estén en espacios públicos que deberían ser para los niños y para las niñas, el acoso del que son víctimas las mujeres en los medios de transporte público, es decir, que es una situación que no llega a violencia sexual, pero que sí efectivamente es un acoso, que no necesariamente tiene que ser sexual, pero que claramente afecta la integridad de la mujer, de la niña y vulnera sus derechos. ¿Y el tercero? El primero entonces, como te digo, es acoso, el segundo es violencia sexual y el tercero está relacionado con robo o con situaciones que pondrían en peligro la vida de la niña o de la mujer. Bueno, perfecto. Estos son los resultados que arroja un estudio realizado por la ONG Plan en Colombia. ¿Está lista Claudia Martínez? Porque ya nuestros usuarios de las redes sociales empezaron a dejar en nuestro Facebook preguntas o comentarios. Claudia, adelante. Laura le va a leer algunos de los comentarios como el de Felipe, que nos dice: la situación de los niños en Colombia tiene una dimensión trágica. ¿Cuántos niños no han muerto por el repudiable delito del abuso sexual y posterior muerte? Sofía Balbuena nos dice por Facebook: ¿cómo es posible que en nuestro país estén botando a los niños a la basura como si fueran simples muñecos de trapo? Las familias que no quieran criar a sus hijos es preferible que los dejen en el ICBF o en una iglesia. Y tengo por acá dos preguntas, Laura, para nuestras invitadas. Dice Viviana Morales: ¿por qué siendo los niños de nuestro país los primeros en protección abusan de ellos, los maltratan y no pasa nada? La noticia dura 2 o 3 días y pasamos la página como si nada. ¿Qué hace falta en este país para que eso no pase? Qué gran pregunta es. Yo creo que ahí nos podemos detener un poquito, por favor. Desafortunadamente, una de las situaciones que más vulnera los derechos de los niños en Colombia es la impunidad. No tenemos un sistema de justicia que tenga la posibilidad de condenar a aquellos que violan los derechos de los niños y las niñas. Eso por un lado. Por otro lado, desafortunadamente, no tenemos la familia construida como un verdadero entorno protector que garantice que en el seno de la familia los niños y las niñas se encuentren protegidos. Y es en la familia en donde se producen el principal número de vulneraciones a los niños y a las niñas. Entonces esas dos condiciones sumadas llevan a que estemos en un escenario y en una sociedad en la cual no estamos preparados para proteger efectivamente los derechos de los niños y las niñas, pero también para condenar de manera tajante y absoluta a aquellos que violan esos derechos. Claudia, tenemos más comentarios. Alfonso Ramírez nos dice por acá: cuando un padrastro abusa de su hijastro, ¿la que debería ir a la cárcel no es la mamá por alcahueta? Pues mira, nos hablaba nuestra amiga psicóloga antes del tema de la negligencia, la no evidencia por parte de uno de los padres que el otro o alguien en el seno del hogar está vulnerando los derechos de un niño cae dentro de la categoría de negligencia y por supuesto le cabe una responsabilidad profunda. Las autoridades que manejan esas situaciones tienen la responsabilidad también de imponer sanciones a aquellos que por negligencia permiten que los derechos de los niños se vulneren. Gracias, Claudia. Esos son los comentarios entonces de nuestros usuarios de las redes sociales. Pueden dejar más, que estamos atentos para leerlos y por supuesto para que nuestras expertas invitadas nos cuenten algo sobre cada tema. Hablaba en la primera pregunta del televidente, del usuario, de cómo no estamos preparados, de cómo hay impunidad en Colombia. Ahí me quiero detener en la propuesta de la cadena perpetua a violadores de niños y niñas. ¿Ustedes que tratan a los niños están de acuerdo con esta propuesta? ¿Creen que es necesario que la haya en Colombia? Ruth. Bueno, respecto a este tema,
que es bastante delicado porque pues lleva muchas connotaciones. Lo que se refiere a la cadena perpetua para los abusadores sexuales Violadores o asesinos de o niños y asesinos niñas. de niños y niñas. En este caso, en otros países ya se está ejerciendo, ya lo están haciendo, como Estados Unidos, España. Allí pues prácticamente ya es un hecho. En nuestro país digamos que es una... se puede, sí, se debe llevar al individuo a la cárcel, realmente, porque está en contra de todo lo habido por hacer por los niños, pero estamos patinando con la situación de que los niños cuando dicen lo que está pasando, comentan el suceso, a los niños no les estamos creyendo. Decimos que los niños no faltan a la verdad, que los niños se inventan estas actividades y estas situaciones que no tienen por qué estar pasando. Entonces, lo que es lo de cadena perpetua estaría muy bien en este caso cuando se tienen pruebas fehacientes y hay casos que sí han pasado que tienen las pruebas, hay investigación y se realiza esta situación, pero cuando el niño queda vulnerado, el niño dice la verdad, cuando se entrega pruebas, cuando tenemos investigación y aún así los niños quedan sin apoyo jurídico. Claro, lo primero es que haya una atención primaria, por supuesto, que los padres le crean, que en los mismos colegios les ayuden a hacer ese canal. A los niños muchas veces no se pueden expresar en las casas, muchas veces no en los colegios, pero lo harán de una u otra manera. Margarita, ¿es necesario fortalecer la institucionalidad como tal en Colombia para disminuir la impunidad? ¿Y cómo desde las instituciones se puede trabajar, gobierno y también empresa privada, qué se debe hacer para apoyar a nuestros niños, para que se defiendan más sus derechos? Por supuesto. Por supuesto, el fortalecimiento de la institucionalidad, que hace parte del Sistema de Protección Nacional, es una necesidad urgente en el país. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que es el sistema que acoge todas las instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, que tienen la responsabilidad de acompañar el proceso de protección de los niños y las niñas, es un sistema que se tiene que fortalecer en el sentido de que tenemos que poder garantizar que cada uno haga su tarea. Eso por un lado. Pero por otro lado, en relación con la impunidad, tenemos que avanzar en que se disminuya de manera tajante la impunidad en el país. Si hoy se logra que se impongan las penas que están establecidas en el Código Penal, sería un avance gigantesco y entonces la discusión en relación con la cadena perpetua cambiaría de tono, porque no importa si tenemos cadena perpetua o no, si de cualquier manera hay impunidad y no tenemos un sistema de justicia que esté en capacidad efectiva de condenar o con cadena perpetua o con otra pena a quienes cometen esos delitos. Entonces hay que fortalecer el sistema de justicia, hay que fortalecer el sistema de protección para garantizar que los derechos de los niños y las niñas que han sido vulnerados se restablezcan y haya justicia. ¿Cómo empoderamos a nuestros niños? ¿Qué hay que hacer en la casa? ¿Qué hay que enseñarle para que ese niño esté en la capacidad de él mismo prevenga esas situaciones de acoso sexual? ¿Qué les tenemos que enseñar? Bueno, en este caso hay que hacer un trabajo conjunto, tanto como los niños, las niñas y los adolescentes. En este caso entran los padres, entra la parte del colegio, entran los amigos, ¿sí? Y es una forma que tenemos que hacer para identificar las situaciones de riesgo. Es enseñarle a los niños cómo defenderse de ciertas actividades o actitudes o movimientos que pueden generar riesgo. Por ejemplo, de psicóloga. Por ejemplo, que llega el tío. Entonces llega y abraza como muy amoroso a la niña. Y la niña siente cierto rechazo o aversión, se siente incómoda. Entonces hay que crear esa confianza, esa plenitud con los chicos, que confíen en los padres o en las personas cercanas para que comenten, mira, mami, no me gustó que mi tío me tocara o acercó mucho su parte íntima o me besó la boca
o me tocó las manos, o hizo ciertos movimientos desagradables. Pero no solo que entonces el niño confíe en el papá, sino que en el papá confíe en el niño. Porque qué tal le llega el niño a decir a su padre que sintió que el tío se acercó mucho y el papá le diga, pues no, pero es normal, solo te estaba abrazando, solo era una demostración de cariño, ¿no? Que les crean. Bueno, como estamos en un país muy machista y patriarcal, entonces casi siempre sucede que cuando el niño confiesa, tiene el valor de decir, entonces la familia se va un poco en contra, no le va a creer, toma una actitud pues, casi burlesca, el niño lo hace sentir culpable, usted por qué no dijo, usted por qué se cayó, usted por qué no manifestó esta situación a tiempo, y pues llega un momento en que el niño pues nada, Prefiere callar. Sí, ya toma miedo también de comentar, pero hay otras fuentes donde ellos pueden acudir, hay líneas donde pueden acudir, pueden hablar con los profesores o la directora del colegio o el amiguito más cercano. Casi siempre cuando ellos manifiestan a otras personas es casi automático que llega esa información a los padres. Vamos a seguir hablando, deteniéndonos en este aspecto puntualmente, el de cómo capacitarlos a nuestros niños y niñas para que ellos solitos estén en la capacidad, primero de prevenir, pero sobre todo también de denunciar antes de que ese caso de acoso se convierta en un caso ya de violencia sexual. Estamos hablando de cómo es ser niño en Colombia, estamos en directo, hacemos una pausa, pero antes aquí está nuestro dato. Durante el año 2018, 249 niños y niñas murieron por desnutrición en Colombia. Este dato lo obtuvimos del DANE. También de ello hablaremos a continuación cuando regresemos después de esta pausa. Canal Capital sigue a la vanguardia de los principales avances tecnológicos y se convierte en el primer canal de televisión en Colombia que pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de recibir directamente en su WhatsApp las noticias más importantes de la actualidad local y nacional sin ningún costo. Ingrese a conexioncapital.co/WhatsApp. Siga las instrucciones y conéctese con las principales noticias de Bogotá y el país directamente en su WhatsApp. Del 23 de abril al 6 de mayo, te invitamos a pasar la página, leer otras historias y ampliar la visión que tienes del mundo. Porque llega la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Las noticias, las mejores entrevistas y los mejores eventos de este festival los encuentras en conexioncapital.co y nuestra señal abierta. Mi nombre es Hans Ballman. Mi nombre es Lizeth. Mi nombre es Nicolás Lagos. Mi nombre es Carmen Rosa Lozano. Soy Alejandro Vargas. Me encanta la Séptima porque me parece un lugar rico para caminar. Es como el lugar donde confluyen todas las historias del centro de Bogotá. Mucha gente ofreciendo libros, son económicos, me parece una nota. Muchas personas que tienen mucha creatividad para dibujar, para cantar, para bailar. Pueden ustedes los viernes venir después de las horas de la tarde y encontrarse con cualquier persona de cualquier parte del mundo, disfrutar con ella, tomarse un café. Canal Capital es una ventana que le enseña a las demás personas lo que en verdad es Bogotá. Es un canal incluyente. Que muestra todo lo bonito que tiene Bogotá. Me gusta la parte cultural, la parte de noticias. Siempre se le da ese espacio a conocer un poco qué es lo que se da, se invierte. Cada vez que puedo lo veo. Eso es lo bonito de Canal Capital. Conéctate con el microfútbol a través de conexioncapital.co y nuestra señal abierta.
Llega la nueva temporada de Cine en la Ciudad, con entrevistas, lanzamientos y las noticias más importantes del séptimo arte en Colombia y el mundo. Viernes a las 8:30 de la noche, por Conexión Capital, la plataforma digital de Canal Capital y nuestra señal abierta. Gracias por continuar con nosotros en directo. Este fin de semana se celebra el Día del Niño. Hay diversas actividades en Bogotá, en diferentes ciudades del país, jornadas de vacunación que ha programado la alcaldía para que los padres estén atentos y aprovechen si es que no han cumplido con todo ese esquema de vacunación. También diferentes celebraciones en las cuales se garantiza el juego, que también es muy importante para el desarrollo de nuestros niños y niñas. Vamos a hablar ahora a continuación del nivel de escolaridad y del acceso a la educación en nuestro país. Ahí veíamos en nuestro dato un poco sobre este tema, sobre el nivel de escolaridad. Margarita, usted nos contaba que tienen datos puntuales de qué tanto acceso tienen los niños y las niñas a la educación en Colombia. El sistema educativo en Colombia es un sistema que permite que los niños y las niñas, por lo menos en sus primeras etapas de formación, puedan acceder de manera gratuita al colegio y a las escuelas. Y el Ministerio de Educación hace un esfuerzo muy grande desde las Secretarías de Educación departamentales y municipales para que ningún niño o ninguna niña se quede sin matrícula para un periodo escolar. Uno podría decir entonces que hay una posibilidad de acceso universal al sistema educativo. Lo que pasa es que cuando ya empezamos a mirarlo desde las particularidades de los niños y las niñas o las particularidades del territorio, principalmente haciendo una diferencia entre lo rural y lo urbano, esta universalidad pues no es tan efectiva como en principio uno pensaría. Claro, es más difícil para los niños que vienen de zonas rurales porque no es solo garantizar la educación, sino una ruta escolar. Pero también hay que decir que en Colombia se ha avanzado mucho en el cubrimiento escolar, por ejemplo, tratando que los niños tengan una alimentación, ¿cierto? Que tengan ahí garantizada cierto tipo de alimentación en los colegios públicos. Ahí va bien, ahí vamos bien. Sí existe el programa de alimentación escolar, que es un programa que busca que recursos del Ministerio de Educación y recursos de las Secretarías de Educación se pongan al servicio del sistema para que los niños y las niñas reciban un alimento, pero desafortunadamente no es un programa universal, no es un programa que llegue a todos los niños y las niñas que están en el sistema educativo y es un programa que está lejos de estar presentes en las zonas del país en las cuales se requiere más ese servicio. Si uno va a una escuela en Putumayo, si uno va a una escuela, no sé, en Nariño, en los municipios que no son los principales municipios de esos departamentos, pues la situación de los niños y las niñas no es tan positiva como la que puede haber en las ciudades. Pero además quiero agregar algo y es que no se trata únicamente del acceso a la educación, sino también de la calidad de la misma. Cuando los niños y las niñas tienen que caminar 2 horas para poder llegar a la escuela o montarse en una tarabita que pone en riesgo su vida para poder llegar a la escuela, pues entonces allí tenemos que cuestionar de manera muy importante cómo se está prestando efectivamente el servicio de educación y cómo los niños están accediendo a una educación que sí tiene efectos pertinentes para ellos o que de pronto no tanto por las condiciones. Y hay otra cosa muy importante y es que la educación en muchos casos tampoco es pertinente teniendo en cuenta las características particulares para los niños y las niñas. Si nosotros miramos las condiciones del sistema educativo para los niños y las niñas en condiciones de discapacidad, encontramos que todavía estamos muy lejos de ser una sociedad que ofrece para estos niños y para estas niñas un escenario de educación pertinente de acuerdo con sus características particulares. Y lo mismo podríamos decir con grupos indígenas o con poblaciones particulares. Bueno, avancemos ahora para hablar del nivel de salud al que están expuestos nuestros niños y niñas. Y acá hay un dato, bueno, ya leíamos uno antes de ir a la pausa, pero puntualicemos en este. 5.205 niñas y niños menores de 5 años murieron por desnutrición. Estamos hablando de muertes por desnutrición entre 2005 y 2018. Las cifras son altísimas, 5.000 en todos estos años. ¿Cuáles son los departamentos más afectados en Colombia por estos casos de desnutrición? Y ahí, ¿qué hay que hacer
¿Qué tiene que hacer la institución y los padres de familia para disminuir los casos, Margarita? Cuando se revisa el tema de la desnutrición en Colombia, uno encuentra que la desnutrición afecta a la población en una mirada un poco centralizada y hacia afuera del país. Cuando nosotros hacemos la revisión de las ciudades y los municipios que están en el centro del país, encontramos que la situación de nutrición de los niños es mejor que cuando nos vamos alejando y estamos más en la periferia, tanto del país como de las ciudades. O sea, seguimos diciendo que en las áreas rurales por la supuesto situación las de áreas nuestros niños rurales, es crítica. por supuesto las áreas rurales, pero en las áreas rurales también aquellas poblaciones que están más en la periferia y desafortunadamente son nuestras poblaciones indígenas las que no solo no están en la zona rural, sino que en la periferia están más en la periferia. Entonces las condiciones son mucho más complejas para el acceso y la posibilidad de conseguir alimentos y es allí en donde se presentan los principales casos de desnutrición y el mayor número de muertes. Además de los casos de desnutrición, ¿qué otros aspectos son críticos para los niños en cuanto al tema de salud, Margarita? Pues que estén afiliados, por ejemplo, a una EPS, por lo menos. Claro, o si no que hagan parte del régimen subsidiado y que estén inscritos en el régimen subsidiado, y si no están ni en régimen contributivo ni en régimen subsidiado, claramente el CISBEN ofrece, estar calificados por CISBEN ofrece la posibilidad de acceder a salud. El problema es que en esas zonas no hay acceso a salud. No tenemos hospitales ni de primero, ni de segundo, ni de tercer nivel, no tenemos centros de salud que puedan atender efectivamente la situación de los niños en casos graves. Entonces no es únicamente la afiliación, sino también la posibilidad de acceso. Claro, muchas veces ni los propios padres pueden estar afiliados. Así es. ¿Cómo pueden afiliar a sus hijos que sean del régimen subsidiado? Y en muchos casos están afiliados y no tienen el centro de salud al que llevar al niño para que sea atendido cuando tiene una enfermedad respiratoria o cuando se encuentra en una situación de desnutrición que pone en riesgo la vida del niño o de la niña. Bueno, vamos a responder las preguntas de nuestra televidente Marta, que se comunica aquí desde la ciudad de Bogotá. Marta, bienvenida, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Gracias por tu llamada. Ay, hágame un favor, es que yo tengo una nietecita y la mamá no la lleva a estudiar. Y fuera de eso le pegan mucho, pero yo ya he puesto esto en conocimiento del bienestar familiar y nunca hacen nada. Importantísima esta pregunta de Marta. ¿Qué le podemos decir? Marta, Margarita, buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La instancia pertinente para atender el caso es bienestar familiar, claramente. Marta, sí, en el centro zonal en el que han puesto la queja, no han atendido efectivamente la queja del niño o de la niña, es muy importante que se acerquen a hablar con el defensor de familia o la defensora de familia y continuar llevando las pruebas para garantizar que el defensor actúe. De cualquier manera, Marta, mi recomendación sería diríjase directamente a la Regional Bogotá, ponga de presente su caso en la Regional Bogotá, porque estoy segura que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, digamos, hace todo lo posible y todo lo que está en sus manos para atender todos los casos. Y si en este caso no han podido actuar, seguramente si usted puede llegar a la dirección regional, en vez de ir al centro zonal, allí va a ser escuchada y tendrá el apoyo de la institucionalidad pública. ¿En qué institución puntualmente está el defensor? La otra opción, Marta, también puede ser que usted se acerque a una comisaría de familia. Para la protección y la defensa de los niños y las niñas, el Estado colombiano tiene dos figuras diferentes. Está el defensor de familia, que es una figura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y están los comisarios y las comisarias, que son una figura que hace parte del sector gobierno de los municipios. Las comisarías de familia se encargan de atender los casos de violencia intrafamiliar. Entonces, lo que la señora Marta nos está relatando es un típico caso de violencia intrafamiliar y podría también acercarse a una comisaría de familia para ver que desde la comisaría la puedan apoyar. Pero suponiendo que no la estuviera maltratando físicamente, que es una de las dos conductas que manifiesta nuestra televidente, sino que únicamente no la estuviera llevando a estudiar, ¿también puede acudir a estas dos instituciones? Claro que sí, porque es que eso es negligencia y la negligencia está calificada como violencia. Entonces, acérquese nuevamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, insista y vaya hasta la Regional Bogotá, porque estoy segura que el instituto está en toda la disposición de trabajar porque los derechos de los niños y las niñas no se vulneren. Bueno, perfecto. Tenemos más comentarios de nuestros usuarios en redes sociales. Claudia.
Laura, sí, acá don José Salamanca opina lo siguiente: muy triste que tengamos que ver a los niños trabajando en los semáforos, o aún peor, los hijos de los indígenas que ocupan los puentes peatonales permanecen entre comillas dormidos, pero realmente están drogados para dar lástima y pedir limosna. Daniela Ortiz nos dice por Instagram: mi hijo es feliz porque aprovecha la tecnología para aprender y divertirse al mismo tiempo. Eso es un comentario positivo. Andrea Paola Ramírez nos cuenta que ella fue a estudiar, que llevó a su hijo porque no tenía con quién dejarlo, porque no lo va a dejar con cualquier persona. La institución no los dejó entrar a los dos. Ella piensa que es discriminación y dice que debería haber una ley que los ayude a dejar que sus padres ingresen con sus hijos a un lugar público, donde sea. Y tengo dos preguntas para nuestras invitadas. Dice lo siguiente: ¿cómo abordar la conversación con mi hijo si sospecho que fue víctima de abuso sexual? Importantísima. Bueno, primero preguntar qué no te gusta de esa persona. Si el chico es un poco más abierto y manifiesta que esa persona fue, pues que se pasó, se sobrepasó, entonces hay que preguntarle al chico qué no le gustó. Gracias. Lo primero es que en una conversación entre un padre y un hijo en relación con violencia sexual, tiene que partirse de que el padre o la madre crea en lo que su hijo o su hija le está diciendo y no lo ponga en duda. Listo, La confianza es el primer elemento que lleva a que los hijos y los padres se puedan relacionar tranquila y francamente, y el padre pueda acompañar a su hijo o a su hija en la solución de la situación. Entonces, lo primero es creer. A los niños y a las niñas tenemos que creerles lo que nos están diciendo. Muchas veces el niño o la niña no tiene la capacidad de hablar francamente, de hablar abiertamente de la situación. Y en ese caso, los papás y las mamás no tienen que dudar en buscar ayuda. Buscar ayuda en un experto en el tema, en una organización experta en el tema, y por supuesto, en los casos en los cuales se identifique que hay posible violencia sexual contra un niño y una niña, tenemos que tomar acciones legales y penales en contra del perpetrador, porque no podemos permitir que sigan ocurriendo estos casos y nadie diga nada. Listo, Laura. Por último, Sofía nos pregunta: ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para que un niño o una niña pueda viajar dentro o fuera del país cuando viaja sin la compañía de sus padres o representante legal? Eso está más complicado. Es un Yo en tema ese de caso derecho. invito a Sofía que visite la página web tanto de la Cancillería como de Migración Colombia, porque no tenemos la información precisa y de pronto lo que hacemos es confundir. Es un tema Allí de en esas derecho. dos instancias seguramente está el listado de requisitos que se deben cumplir. Perfecto. Gracias, Claudia, por trasladar entonces estas preguntas de nuestros televidentes y usuarios desde el aparato móvil hasta esta mesa en la que estamos discutiendo el tema de qué es ser niño en Colombia, cuál es el panorama de ser niño en Colombia. Claudia leía también el comentario de un usuario que decía que su hijo era muy feliz, que crecía muy feliz y que para ello estaba utilizando la tecnología. Bueno, esta es una arista que no podemos desconocer. ¿Qué tanto dejamos que nuestros hijos se acerquen o no a la tecnología? ¿Qué tanto influye en la crianza y en la felicidad de nuestros hijos, que es lo más importante? Ruth. Bueno, digámoslo así, no debería que los niños más pequeñitos de 1 año, porque están presentando casos, hemos tenido casos, de 1 año a 6, 7 años, están conectados todo el tiempo al internet, a los jueguitos. No debe ser así, porque el niño pierde conexión, pierde el punto de la realidad, ¿sí? ¿Qué tanto le podemos dejar un celular con un video a un niño, por ejemplo, cuando estamos en un restaurante, para calmarlo? ¿Hasta qué punto es bueno eso? Bueno, hay que buscar estrategias. Vamos a buscar estrategias para calmar o controlar un poco la ansiedad de los niños, porque estamos en crecimiento, entonces somos hiperactivos, somos curiosos, deseamos realizar varias actividades, ¿sí? El punto es que los padres, al dejar la tecnología tantas horas, tanto tiempo con los chiquitines, para amortiguar un poco el estrés o la ansiedad que de pronto genere ciertas situaciones, esto llega a un punto en que no es darle la obligación o la responsabilidad al celular para que cuide el niño. No,
Antiguamente no había celulares, no había tecnología. Hay que medirlo todo, todo tiene que ser en una justa medida. Bueno, Claro que Margarita, Ruth, se nos acaba el tiempo. Hoy quisimos hablar de qué es ser niño en Colombia, cómo está el panorama, y para concluir me gustaría hacerles dos preguntas muy puntuales y que me lo respondieran por favor lo más corto posible. Ruth, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos sean felices? Lo más corto posible, por fácil. Amor. Con mucho amor. Comprensión, paciencia, modales, bueno, o sea, una actitud muy positiva, de que siempre hay una salida, de que siempre podemos trabajar, de que así seamos una familia disfuncional, tenemos que funcionar, tenemos que salir de tener proyectos de vida, de capacitarse, de tener una vida sana, tranquila, buena, productiva. Bueno, de esta manera podemos hacer que nuestros hijos sean felices. Y Margarita, ¿cómo prevenimos conductas de violencia o de acoso sexual contra nuestros niños y niñas? Primero tenemos que empoderar a nuestros niños y a nuestras niñas para que reconozcan que son sujetos de derechos y en esa medida ellos mismos sean la primera barrera de protección. Perfecto. Pero segundo, tenemos que trabajar con la comunidad para que situaciones que hoy parecen normales y naturales, pero que no lo son porque son violatorias de los derechos de los niños, empiecen a desnaturalizarse, empecemos a censurarlas y empecemos a hacer justicia en relación con esas situaciones que parecen sencillas, pero que al final están violando los derechos de los niños y las niñas. Bueno, pues aquí están nuestras dos expertas, Margarita Barraquer, presidenta ejecutiva de la ONG Plan en Colombia, organización que promueve los derechos de la niñez. Muchísimas gracias por acompañarnos, Margarita. Muchísimas gracias. Y Ruth Rosleani, quien es psicóloga infantil de la Sociedad de Afecto contra el Maltrato Infantil. Gracias por acompañarnos y rápidamente pues teníamos una invitación. Bueno, la Asociación Afecto tiene una invitación al 26º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Ajá. Es decir, los niños no tienen la culpa. Eso es el 15, 16, 17 de julio en la Universidad Jorge Tadeo Pero Lozano. ¿a quién va dirigido el Congreso? A toda la comunidad. Papás, educadores. Puede ir el psicólogo, el odontólogo, el vecino, porque esto nos compete a todos. Y entre más nos preparemos, más identifiquemos, más sepamos sobre la temática, así podemos pues proteger más a nuestros niños. 15, 16 y 17 de junio, entonces, de julio, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Más información en la Asociación Afecto. En la Asociación Afecto. Gracias por acompañarnos. También, Claudia, gracias por acompañarnos y por comunicarnos cuáles son las inquietudes de nuestros usuarios. Feliz tarde, feliz fin de semana y por favor, celebren con mucho amor, con mucho cariño el Día de los Niños, que es durante todo este fin de semana y que debería prolongarse durante todos los días del año. Feliz tarde.